Muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Saludamos a toda la comunidad internacional que nos miran todas las semanas. Muchas gracias por ser parte de este canal. Les recordamos que en algún momento de esta transmisión de este video usted pueda suscribirse a nuestro canal. También le recordamos comentar y también compartir estos materiales con sus amigos, con sus discípulos, con sus autoridades espirituales, con cualquier persona que realmente estos temas puedan edificarles y bendecirles. Todo lo que nosotros hacemos es solamente con la intención de poner en tus manos herramientas importantes para que usted pueda ser ese líder insigne en este tercer milenio. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a abordar y es sobre tratando con la frustración en el ministerio. Sabemos que hoy vamos a aprender varias cosas y también vamos a poder abrir nuestros corazones para poder compartir con ustedes algunos secretos importantes que les van a dar victoria en su liderazgo, en su ministerio. Hoy estoy aquí con un panel de pastores y líderes. Estoy con el pastor Héctor y la pastora Anne Alarcón, que son pastores acá en IMC Estocolmo. También estoy acá con el pastor David García, que es pastor de IMC Karlstad. Y también aquí estamos con nuestra hermana Alison, que es líder de la red de Next Jóvenes acá en IMC Estocolmo. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos. Hoy tenemos un gran tema y vamos a tratar sobre cómo lidiar con la frustración en el ministerio. Creo que no sé si todos vamos a poder contar una experiencia personal, lo que se sintió, cómo se vivió y ante todo cómo eso se pudo vencer. Pero vamos a las preguntas del día de hoy, Pastor David. Sí, la frustración es algo que todos vivimos. ¿Por qué? Yo creo que todas las personas, no importando el tiempo, la edad, y cuando miramos la Biblia especialmente, no hay hombre de Dios que en algún momento no tuvo que pasar por el valle de la sombra de la frustración. Momentos de dolores muy intensos, especialmente a nivel del alma. Pero creo que principalmente y la razón de por qué ocurre una frustración es porque tenemos expectativas, como también tenemos objetivos que queremos alcanzar. Y parece que en vez de nosotros acercarnos a la conquista de estos objetivos, ocurre todo lo contrario. Se alejan. Y yo creo que muchas veces en el ministerio entramos con tantas expectativas tan grandes. Vamos a lograr esto, queremos ser una iglesia de tal nivel, de tal impacto, tener un ministerio que logre esto, otro. Y de repente como que entramos en una etapa de un proceso donde ocurre todo lo opuesto a lo que nosotros a lo mejor habíamos esperado. Y una vez que la frustración se detona en nuestras vidas, comienza algún tipo de desgaste, algún tipo de cansancio, y es ahí donde tenemos que comenzar a lidiar con cosas. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la frustración no es algo que tenemos que aceptarlo. Bueno, esto es algo normal, se me va a ir. No, hay que tener mucho cuidado porque la frustración va a entrar como algo pequeño, pero si se da cuenta que puede quedarse más tiempo de lo debido en tu vida y en tu alma, lo va a hacer. Y si se puede apoderar y poseer de más cosas en tu vida, en tu alma y en tu ministerio, también lo va a hacer. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Pero quiero decirle a todas las personas que nos están mirando, líderes que nos están mirando, que a lo mejor en este instante están sintiendo algún tipo de frustración porque no están viendo su ministerio, su liderazgo, explotando o alcanzando aquellas expectativas que tanto deseaban. Tranquilos, porque la desesperación puede ser y puede ser contraproducente. Uno se comienza a desesperar en la frustración y comenzar a hacer las cosas humanamente en la carne y finalmente las cosas pueden ir mucho peor. Pero bueno, hablemos un poco de la frustración. Pastor Héctor, Pastora Anne después. ¿Cómo lo han tenido que tratar ustedes en sus vidas y en sus ministerios? Si yo voy a mi vida de mi niñez, yo recuerdo cuando tenía 9, 10, 11 años.
Para mí era muy difícil saber leer. Para mí era muy frustrante desde niño. Y lo aprendí a leer ya a los 12 años. Y es muy difícil porque eres mirado en poco. Eres un bruto, ves, y de todo te trata. Entonces uno comienza a crecer con ese pensamiento de frustración o de fracaso que lo llama. Pero llega un momento que yo llego a ser policía y tuve que revertir. Me hice valiente por fuera, pero la frustración muchas veces está dentro en el alma. Entonces, llego a los caminos, me hice valiente, me hice fuerte, practiqué artes marciales, todo como para no dejarme, porque la frustración como es un menosprecio a una persona, es como algo que la gente te ve que eres inservible para algo. Pero uno se hace valiente y se hace respetar con la violencia que uno carga. Pero uno llega a los caminos de Dios. Yo tuve un encuentro muy genuino y real con Dios. Yo he contado en otro programa que yo no fui a buscar a Dios. Y el encuentro que tuve con Dios cambió para mí todo ese parecer. Ahora, no digo que no existe la frustración. La frustración existe. Pero Dios me llevó a este punto, apóstol, que toda frustración es por un sentimiento que no ves y que no se cumple. Pero la cosa de Dios es espiritual. Entonces, si yo me enfocara tanto en lo que yo quiero alcanzar, desear, se va a frustrar mi alma. Dios me da promesa, Dios me da palabra, Dios me da cosas. Y si yo quiero apresurar, me voy a frustrar. Porque no es en el tiempo que yo quiero. No es en el tiempo que yo deseo. Sino que es en el tiempo. Entonces, Dios me llevó a conocer que en el tiempo de Él es mejor. Porque la frustración es un afán, es un deseo incontrolable que uno desea alcanzar. Y eso es pecado en la Biblia. Porque Él dice, nos compara con un pájaro. Mira el pájaro. Entonces, yo no soy un pájaro. Entendí a caminar. Entonces, claro, uno lidia con estas cosas, pero uno ya sabe cómo canalizar. Entonces, para mí lo que yo me frustro es el trabajo que no supe organizar y planificar. Pero yo no soy un frustrado. Yo no lo soy un frustrado. Porque el que recibí no me hizo frustrado. Me sanó, me cambió. Me cambió tanto la mentalidad a tal punto que yo no acepto la palabra frustración. No digo que no existe. Pero en el sentido porque fui desde pequeño. Entonces hay cosas que te deja marcado, pero Dios no dejó marcado. Dios sanó esa marca, quedó registrado, pero es una sanidad. Yo creo que la gente que lidiamos mucho con este caso es porque es tanto nuestro afán que quiero crecer, quiero multiplicarme, quiero demostrar, quiero enseñar que he crecido, quiero enseñar. No, Dios dice, no, vas a pasar por ese río de frustración hasta que no entiendas que yo soy el que da el crecimiento. Yo soy el que te lleva el aumento, porque a tu tiempo es mejor, porque en tu tiempo vas a volver a fracasar. Porque ¿de qué te sirve darte tanto si no tienes la habilidad y la capacidad? Entonces, yo creo que Dios nos va dando de acuerdo. Claro, nos deja pasar por ese río de frustración para entender que, porque no dependemos tanto de Él, estamos dependiendo de nosotros lo que queremos. Pero si dependemos de Él, creo que es diferente. Una de las cosas que rescato ahí en lo que tú dices, qué importante no hacer las cosas en la carne. Correcto. A veces nos enfocamos mucho en lo que nosotros queremos hacer para Cristo y no entendemos que se trata también de lo que Cristo quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y cuando las cosas se hacen en Cristo y se hacen para Él, pero también donde Él opera a través de nosotros, en ese momento van a haber resultados como frutos totalmente distintos. Porque a veces la frustración es solamente la señal de que la carne quiere algo que Dios no ha dado. Y después lo otro que tú dices es muy determinante, porque todo bajo el cielo tiene un tiempo y tiene una hora. Por mucho que yo trate de apresurar eso, cuando Dios le puso un horario a algo, mi responsabilidad es mantenerme fiel, perseverante y consistente en lo que Él me llamó a hacer
hasta que ciertas cosas se cumplan dentro de los horarios de Dios. Ahora, ¿debemos nosotros soñar, poner metas de fe? Claro que sí, pero sin perder de vista que Dios tiene su voluntad y su agenda para llevarla a cabo en nosotros y a través de nosotros. Pastora Anne, cuando piensas en esto de la frustración, cómo tratar con ella cuando eso ha querido atacar tu vida, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lidias con ello? Por ejemplo, yo cuando llegué a los caminos de Dios, claro, había vivido 32 años de frustración, una vida frustrada, yo creo que en cada área de mi vida. Y claro, mi esposo menciona ahí, ¿no?, que no somos un pájaro para, no sé cómo era el ejemplo, pero uno de lo que yo quería hacer cuando era pequeña era justamente eso. Ser un pájaro para poder volar cuando haya así una presión o algo que irme y no tener que confrontar, sino que irme nada más como si nada hubiese pasado. Entonces, claro, llegamos a los caminos de Dios, recibo a Cristo, mi vida cambia, tengo un encuentro con Jesús, estoy así en todo el amor, quiero vivir para Dios, quiero entregar todo. Pero claro, también me empecé a dar cuenta que hay también frustración en la vida con Cristo. Y yo creo que eso fue como porque uno tiene como ese pensamiento quizás romántico que ahora todo va a estar bien. O sea, todo va a cumplir y encima tengo un carácter, así un temperamento impaciente, se dice. Me gusta así pensar en algo y ya que se suceda ahora. Entonces, claro, yo he sido bastante, claro, Dios ha tenido que procesar mi vida porque ha sido bastante impaciente. No me gusta esperar. Quiero que si hablamos algo ahora, quiero que se haga ahora. No me gusta esperar. Y claro, ahí muchas veces ha entrado en frustración personal, en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, el ministerio. He querido ver cosas. A veces usted dice, claro, ve cosas en nosotros, yo puedo entender que también puede ocasionar una frustración, pero también lo he vivido con discípulos, con personas, uno ve, pero ellos no lo ven y uno quiere como así golpear para que eso suceda y no se puede. No se puede. No se puede porque todo tiene que ser en el amor de Dios, en el tiempo de Dios y he tenido que yo creo que en cada frustración es como un dolor, es como un momento de quebrantamiento también, es como un momento que uno queda así, es verdad, así como no hay ninguna salida y tengo que como sentarme y sacar todo eso, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy pasando y ordenar cada cosa para ver qué es lo que voy a hacer ahora. Pero sí, la frustración es algo muy... Y dices algo muy importante allí porque una de las cosas que frustra es la espera. Exactamente. Y muchas veces para la carne la espera es una pérdida de tiempo, pero con Dios la espera no desespera, sino que acelera. De manera que alguien que puede esperar el tiempo de Dios en medio de lo que está viviendo, aunque ahora parece que todo va lento, esa espera en Dios, yo hago todo lo que yo puedo, me esfuerzo todo lo que yo puedo, pero espero en Dios lo que Él va a hacer. Y cuando logro esperar en Dios y no frustrarme porque sé que Él va a hacer su parte, es ahí donde uno puede entrar ministerialmente en una dimensión de aceleración que uno nunca ha visto antes. Y por eso es tan importante ese punto que tú dices, porque yo creo que no hay persona en la tierra que no quiera algo ya. Ya hay cosas que toman tiempo. Sí, apóstol. A Abraham le tomó 25 años la manifestación de una promesa. A José le tomó 13 años la manifestación de ese sueño. A David le tomó sus 16, 18 años desde el ungimiento hasta que realmente la palabra se cumple. De manera que todo con Dios tiene un proceso. Y yo creo que es ese proceso el que frustra nuestra carne, porque sentimos que nosotros merecemos mejor. Pero bueno, Dios sabe lo que realmente es mejor para nosotros. Pastor David, cuando piensas en la frustración, cómo lidiar con ella, ¿cómo ha sido tu caso? Yo creo que para mí
la frustración no solo ha sido algo malo, sino que también ha sido algo bueno. Yo creo que nosotros caminamos con 3 perspectivas: lo que cree la gente de nosotros, lo que yo creo de mí mismo y lo que realmente yo soy. Entonces, mucho de las 2 primeras, de lo que la gente me dice que soy o de lo que yo creo que soy, han dominado mi vida por muchos años, por mucho tiempo. Entonces, si no sé, un ejemplo, alguna vez traté de cantar. ¿Es verdad o chiste? Bueno, traté de tocar la batería. No, bueno, yo te conocí tocando la batería. Que le cantabas a Ana. Pero no, así no la enamoré, así no, así no fue. Pero digamos que yo he intentado hacer algo, como tocar la batería. y la gente me dice, oh, qué bueno tocas. Y eso se lo puedo creer uno. Pero tal vez, o eso era opuesto, o no tenía nada que ver con lo que Dios quería hacer conmigo después. También yo creo cosas y la frustración me ha venido a mostrar quién realmente yo soy. Entonces, en un momento dije, bueno, Dios me va poniendo puertas, se me abrió la posibilidad de por primera vez predicar y todo. Y entendí, porque me frustré en la batería. Me frustré haciendo cosas. Entonces, yo creo que Dios permite ciertas frustraciones, y esto es un ejemplo nada más, pero si lo llevo a manera personal, esa cosa que ahora nos frustra no solamente puede ser ataque del enemigo, del diablo, reprender algo, sino que también me lleva a mí a reconocer una falencia que hay en mí o algo que no he descubierto de mí. La impaciencia, por ejemplo. Si me frustra el reconocer inicialmente que soy impaciente. Pero tal vez alguna vez alguna persona me dijo, oye, pero qué paciente que eres, que te ves tan pacífico. Y yo me lo creí, yo soy pacífico. Y claro, por el llamado, porque Dios permite ciertas cosas en nosotros, la frustración viene no siempre, y no quiero generalizar, pero yo trato de también identificar cosas en mí y me ha ayudado a descubrir quién realmente yo soy. En la frustración, entonces, tienes como un autodescubrimiento. Sí. Y comienzas a detectar, ¿por qué no decirlo?, basuras emocionales. Sí. Porque a lo mejor sale a luz que realmente lo que uno cree que está haciendo para Dios, uno lo está buscando para gloria propia. Exacto. Entonces deja una gran lección. Me gustó eso. La frustración no siempre es mala. Y yo creo que el pastor Héctor también lo tocó. La frustración no siempre es mala, depende cómo uno la canalice, ¿verdad? Muy bien, Alison, ¿cómo lidias tú con ella a nivel ministerial o en cualquier área de tu vida? Bueno, la frustración, un poquito como hablaban, ha sido para mí también algo que yo he utilizado para canalizar en mi vida, para madurar en mi carácter, en mi forma de ser. Creo que cuando llegué a Dios, cuando conocí a Cristo, cuando empecé a servir a Dios, tenía una forma de ser. Y aunque yo pensaba que estaba bien, porque toda mi vida había sido así, pero en el momento que llegué a Cristo empecé a ver de que no siempre mi carácter y mi forma de ser era de bendición, sino que tal vez en mi corazón anhelaba hacerlo bien, pero yo no lo estaba haciendo correcto, estaba dañando. Y eso en mí generó una frustración de que la gente no me entiende, de que la gente, si conociera mi corazón, verdaderamente supiera que lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar y lo que yo verdaderamente anhelo. Pero eso formó en mí, empecé a canalizarlo porque tenía 2 opciones. O pensaba, pobrecita de mí, nadie entiende, alguna vez ellos van a tener la madurez para entender, o empezó ese quebrantamiento en mi vida de saber de que ya, esto no está bien. Empezó una frustración de que yo me necesito mejorar en esta área. Yo necesito canalizar esto, cambiar mi carácter, tener el carácter de Cristo, trabajar esta área. Y empecé a ver un desarrollo. No soy perfecta, me falta bastante, muchísimo. Pero he podido verdaderamente con Cristo, no solamente sanó y restauró mi vida, sino que empecé a ver cómo Él cambió mi forma de ser, mi lenguaje,
esto que hablábamos de que a veces uno quiere las cosas rápidas en el ministerio y en vez de ser de bendición, uno muchas veces puede estar estropeando, dañando y generando dolor. Entonces empezó esa frustración en mí, empezó a quebrantar cosas en mi vida, pero ese dolor también me sirvió a mí para ir cambiando, mejorando y pensar cómo lo hubiera hecho Cristo en este punto. ¿Cómo lo puedo? Porque Jesús seguramente también, viendo a sus discípulos, vivió frustraciones, veía una cosa en su espíritu, pero en lo natural estaban los discípulos haciendo totalmente otra cosa. Entonces, eso verdaderamente a mí me ha ayudado muchísimo. De hecho, Jesús dice en una, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Bueno, realmente tiene que haber sido tremendo haber estado con esos 12 y si nos hubiera tocado a nosotros ser parte de esos 12, bueno, imagínate Jesús perfecto tratando con nosotros. Pero qué interesante el punto, Alison, porque a veces uno toca solamente la frustración de una forma más externa, el equipo, el ministerio, pero también uno se puede frustrar con uno mismo. Entonces, te tenía frustrada tu forma de ser porque la gente te malinterpretaba y tú por un lado decías, ellos si me entendieran, pero tú entendiste en esa frustración que la que tenía que cambiar eras tú. Así es. Y eso es algo que requiere de humildad y valentía para reconocerlo, como para decirlo y mucho más para hacerlo. Pero yo creo que muy importante ese punto que acaban de tocar todos. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos, Pastor David? ¿Qué ocurre si no se sabe tratar y manejar la frustración? Bueno, yo creo que a nivel personal hay momentos donde la frustración yo la supe canalizar y me resultó para bien, porque me metió en un ayuno largo, en un tiempo de búsqueda de Dios extenso, y eso me conllevó sucesivamente después a una experiencia con Dios X. Y después están los otros momentos donde yo no supe canalizar bien la frustración y abrí puertas a cosas equivocadas. Porque la frustración, si tú no tienes cuidado, te puede llevar a la depresión. Y la depresión te puede luego abrir una puerta a la muerte, a querer morir. Y tú vas a notar en la Biblia casos como por ejemplo Elías, un tremendo profeta usado por Dios, que acaba de hacer descender fuego del cielo, acaba de derrotar y degollar a todos los profetas de Baal. Está en pleno auge. Es el que está llevando la delantera en un ministerio profético sin igual y de la nada recibe una amenaza de una mujer llamada Jezabel y algo le pasa. La brujería. Estábamos hablando hoy de la brujería, que hay que tratarla, será para otro podcast, pero me acordé recién al tocar esto. Porque ¿cómo tú vas a vencer a tantos profetas de Baal, volver a todo un pueblo a Dios, hacer descender fuego del cielo y de repente una bruja, Jezabel, te manda un mensaje? Mañana a estas horas yo voy a poner tu cabeza como la de uno de los profetas. Algo le pasa a Elías, sale corriendo, se activó algo y finalmente tenemos a este profeta que tenía que regresar el pueblo a Dios. Lo tenemos en un nivel, no de frustración, ahora de depresión y muerte tan agudo que él le pide a Dios que se lo lleve, que Dios le quite la vida y que se lo lleve. Tenemos el caso de Moisés, que llegó un momento de tanta impotencia ministerial que no sabía qué hacer, en Números capítulo 11, que le pide a Dios que también se lo lleve. Hay que tener cuidado con la frustración, hay que tener mucho cuidado, porque uno no se da cuenta cuando comienza a abrirle una puerta a otra cosa y comienza una espiral que va en descenso y que tú no te das cuenta cuando finalmente estás en un nivel que tú dices, ¿cómo llegué acá? Me quiero morir, ya no quiero existir, quiero desaparecer, como decía la pastora Anne, y no te sientas mal si querías ser un pájaro cuando eras niña. David también quería ser un pájaro. Él dice, ¿quién me diera alas? David dice, ¿quién me diera alas para escapar?
Pero si me fuera allá a la estrella, allá estaría Dios. Si bajara hasta lo profundo del Seol, allá me atrapa Dios. Con otras palabras, finalmente no voy a poder huir. Aunque me vaya a la China, allá Dios me va a agarrar y me va a atrapar. No puedo huir de los procesos de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado igual, porque es peligroso cuando uno le abre la puerta a algo. Pastor Héctor, ¿qué piensas allí? Pensaba, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Pensaba en el apóstol Pablo. Él tenía una definición quién era él. Era un hombre instruido, capacitado según la ley. Un hombre estaba en su visión, estaba determinado. Pero tiene un encuentro con Jesús y termina frustrado. O sea, lo que él hacía para él era correcto según la ley. Pero tiene un encuentro con la gracia, que la gracia cambia, transforma vida. Entonces, cuando Jesús viene, toca su vida y viene el Espíritu Santo, su vida cambia para siempre. Por eso el apóstol Pablo habla, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque el tipo tuvo que matar todo lo que le lleva a él a ser como él quiere. Yo creo que, yo pienso y creo que la frustración, si uno le da lugar, te va a llevar a la muerte. Por eso hay que ser muy radical con la frustración. Porque yo no voy a jugar con mi... Si yo ahora, puede ser que esté equivocado, pero creo que no. Que si yo soy un hijo de Dios y vivo para Dios, voy a hacer la obra de Dios. Y yo no puedo meter mis sentimientos, porque la frustración es un sentimiento, un deseo desenfrenable de lo que uno quiere. Pero eso no viene de Dios. Sino yo voy a hacer lo que Dios dice. Entonces, no hay que permitirle a la frustración que entre, porque si la frustración nos lleva a la depresión, nos lleva a la inseguridad, vamos a aparecer un día muerto. Porque pienso todo esto, ¿por qué el apóstol Pablo no se frustró después cuando pasó por tribulación, por angustia, por cárceles? Él dice que cuando entró a la cárcel el tipo cantaba. ¿Y dónde está su alma? ¿Dónde está su sentimiento? ¿Dónde está lo que él sentía? Él no estaba robando. Fue metido a la cárcel por predicar a Cristo como sus únicos señores. Entonces no se pone a llorar. ¿Por qué? No. Sino que él sabía que él tenía que hacerle guerra a su alma. Por eso él comenzó a adorar, a alabar. Yo creo que tocas un punto extraordinario ahí, porque creo que frustración es la forma en cómo de una manera elegante el alma se revela a Dios. Así es, apóstol, porque uno lee los pasajes de la Biblia y la palabra frustración, Dios lo usa para aquel que no está encaminado en los caminos de Dios. No lo usa mucho para los hijos de Dios. Sí. Lo usa mucho para el que se desvía, confunde las cosas de la gente, porque va en contra del propósito de Dios. Pero a mí siempre me he preguntado, ¿por qué este hombre Pablo, qué tiene él que no podamos tener nosotros? Si el tipo pasó por, como dije antes, por atribulación, por angustia, por persecución, por propio hermano, y el tipo no se deprimió, el tipo no, sino porque él tenía algo definido, que el espíritu que había en él era mayor que sus propios sentimientos. Por eso cuando él quiso entrar a una ciudad, el espíritu se le manifestó. Dijo, no entres ahí, porque el deseo de él quería entrar a una ciudad. El deseo quería de él de ir a hacer cosas. Y Dios dijo, no, porque si dejas a tu deseo, el sentimiento te va a atrapar. Y cuando tú entras a hacer la obra bajo tu sentimiento, te vas a frustrar. Y si te frustras, Satanás te está esperando. Pero si tú haces mi obra y haces lo mío, Satanás te ataca, vas a aprender a adorar y a alabar, porque yo te voy a sacar del pozo donde estás. Y yo creo que ahí tocas algo puntual. Con la frustración hay que ser violento. Radical. Porque es el comienzo de un descenso fuerte. Y me parece que es Isaías 49:4, donde dice, el profeta habla de forma frustrada. Él dice, por demás he trabajado y en vano he gastado mis fuerzas. Eso es frustración. La gente frustrada siente que ha trabajado en vano. En vano he trabajado y he gastado mi fuerza. Pero fíjate cómo responde inmediatamente. Pero mi causa está delante de Dios y mi recompensa con mi Dios. Sintió la frustración de que estaba trabajando en vano y que en vano estaba perdiendo fuerzas, pero inmediatamente cambia. En un mismo verso está el fondo y el cielo de una. Porque
tú tienes un segundo para revertirlo inmediatamente. Entonces, cuando viene la sensación, no sirves para nada, tú vas a perder, nunca vas a ver la palabra. Lo que tú decides hablar en ese segundo puede ser lo que determina cómo se te ven los próximos días. Y eso es lo que hablaba Hernán, ¿se acuerda? De que uno, por lo que uno habla, es lo que a uno le acontece. Claro, la palabra crea. La palabra. Y si lo que uno, en el reino, usted nos ha enseñado que uno no siente, yo siento hacer eso, no, si no viene de parte de Dios es pecado. Todo tiene que en el reino. He estado escudriñando mucho porque en este trayecto que uno camina, a veces uno se afana, se desespera uno, como dice esta palabra, se frustra. Pero es por causa del alma de uno que quiere ver lo que Dios te ha mostrado. Y Dios no te lo va a hacer ver hasta el tiempo que Él ha determinado, el año, la hora, el día. Pero uno quiere, uno desea, ve a otros, llega último, está adelante. Y uno se desespera y no, Dios dice, no, tranquilo, porque tú estás echando raíces, porque me vas a sostener no solamente una iglesia, sino una nación, no solamente una nación, continentes vendrán a beber de ti, y para beber de ti necesitas ser plantado con raíces muy profundas, muy adentro, porque vendrán del oriente, del occidente, a pedirte consejo. Pero ¿cómo va a ser si vivo frustrado con un deseo que yo quiero? Entonces Dios nos lleva. Eso es lo que he estado meditando mucho. Yo le decía, yo no acepto la palabra frustración. Si otro lo acepta, es cosa de ellos. No voy a pelear ni discutir, porque yo sé de dónde. Es igual que Dios me sacó del alcohol y yo voy a permitir tentar al alcohol, a jugar, a tomar de vez en cuando. Créame que yo vuelvo para atrás. Si yo permito el sentimiento de la frustración, sé que el diablo es asqueroso y si usted nos enseñó, y si pudo engañar a un ángel, ¿qué va a hacer de mí? Entonces prefiero ser como Dios, hablar, no digo como Dios, prefiero hablar, pelear, decir no, sí se puede. Pero hablar como Dios habla. Como Dios habla. Hablar lo que dice la Biblia. Correcto. Entonces yo eso es lo que creo, que si la gente vive frustrada, todos nosotros, que los que somos creyentes, si gente vive frustrada, es porque hay algo simple y sencillo. Ellos quieren su sueño, quieren su anhelo, quieren que Dios se cumpla lo que Dios ha hecho en su vida. Ellos viven trabajando con esfuerzo, desesperación, con empeño, determinación, hacen todo. No importa la familia, no importa los hijos, no les interesa nada. Ellos lo único que les interesa es cumplir lo que Dios ha dicho. Pero Dios no lo mandó a decir eso. Dios nos manda a tener las cosas a su tiempo. Y también yo creo que ahí gente se frustra también, porque hay gente que ha llevado a Dios a decir cosas que Dios nunca prometió. Hay gente que carga una adivinación del alma y no una palabra rema. Hay gente que inventó una visión que Dios nunca le dio. Y ahí hay que tener cuidado, porque si tú vas a tratar de materializar una visión que fue solamente producto de tu alma y no fue dada por Dios, vas a trabajar todos los días de tu vida sin verla hecha realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Perdón, apóstol. Por ejemplo, nos encanta esto, que usted nos corrija, porque nos alinea, porque si uno no tiene cobertura, no tiene autoridad, uno hace lo que quiere, pero la autoridad está. Y a veces la gente se siente frustrada con la autoridad. No, lo que le está haciendo la autoridad es corrigiendo, que no te frustres. Y eso es tremendo lo que usted enseña. Gracias. Pastor Anne, ¿qué viene a tu mente cuando tocamos esto? Sí, lo que usted decía, por ejemplo, si uno no trata con la frustración, te lleva realmente a la depresión y un deseo de morir. Y yo personalmente lo he vivido porque muchas veces, y quizás no es tanto porque quiero lograr algo, sino que he fracasado, quizás en algo personal, me he equivocado, y eso me crea una sensación de que soy fracasada, que no lo voy a lograr, porque no cambio. Y si yo no saco ese sentir de mi vida, me lleva a un sentir de querer morir. Porque me ha pasado muchas veces que ha llegado ese momento que he anhelado hasta así no vivir para salir de esa situación. Pero en realidad es una mentira,
porque es un sentimiento, no es una verdad. Es una voz interior que está hablando algo, pero que no es una verdad. Pero en ese momento que uno está, en ese momento, esa hora, ese día de frustración, es una verdad. Y aunque todos te digan que no es así, aunque todo lo exterior te gritan y la palabra y todo, dentro de ti, tú estás convencida que sí, yo no sirvo, no voy a poder, mejor me muero. Y es terrible porque es una mentira. Y he tenido que lidiar en la palabra con eso. ¿Y cómo ha salido de ahí? Y como decía mi esposo, escuchando su voz. Por ejemplo, su voz para mí es una voz que me alinea a la verdad, a lo que realmente es. Para mí, ustedes representan a Dios. Claro, me pongo a orar, no lo acepto, pero es en ese momento lo siento así. Y yo sé que no uno tiene que decir lo que siento, pero en ese momento eso es lo que yo estoy viviendo. Es una convicción. Es una convicción, puede ser después de una prédica, puede ser algo porque dije así, porque hablé, pero podría haber hecho esto. Quizás me equivoqué en algo, me olvidé algo pasó y eso me lleva hacia lo más profundo. Pero he tenido que reconocer que yo voy a fallar, no soy perfecta, me voy a equivocar. Por eso cada vez que me pasa esto, tengo que como sacarlo y ver, esto no puede volver a pasar, esto. Eso me ayuda mucho, porque sé, cuando estoy ahí, yo sé que no es la voluntad de Dios. Pero en ese momento es tan intenso, es como una guerra, pero lo que me ayuda es, bueno, reconocer, me he equivocado, no soy perfecta, quizás otra vez me voy a equivocar y me pongo así a escuchar una prédica, a declarar la palabra y salgo de ahí. Los primeros años me tomó quizás semanas, ahora me toma quizás un día, pero eso es muy fuerte. Antes quizás la gente no lo entiende porque es como algo interior o quizás la gente también lo viven. Pero creo que es importante hablar de esto, porque hay muchas personas que viven esto y uno se siente mal porque uno sabe que no es la voluntad de Dios. Entonces uno dice, pero ¿por qué siento esto si no es la voluntad? Pero uno tiene que ser rápido en salir de ahí. Y eso es escuchando la voz de la cobertura, escuchando, declarando la palabra y lo que usted siempre nos ha enseñado, la Santa Cena, que es una medicina también para salir de ahí. Y también creo que los temperamentos introvertidos, flemáticos, melancólicos, gente que tiene esa inclinación de ser hacia adentro, en frustración se aíslan mucho más y comienzan a vivir un tiempo de mucha soledad. Y en esa soledad también abren puerta a mucho espíritu de muerte y pueden cometer un error. Yo le diría a toda la gente que tiene ese tipo de inclinación que cuando se frustra, se aísla de todo el mundo, está cometiendo un grave error porque Satanás va a hacer fiesta contigo en esa recámara depresiva. Y la gente que es introvertida no se da cuenta lo lujurioso que son con sí mismos. Hacen una fiesta lujuriosa con su depresión, con su desánimo. Hacen una fiesta con su frustración y disfrutan llorar, disfrutan ser víctima, disfrutan ese momento de una forma que no se dan cuenta que le da asco al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le da asco ver a alguien. Ahora el Espíritu Santo es un espíritu de amor. Quiere sanar, ayudar, pero esa actitud de victimismo, de pobrecito de mí, que Dios es algo que genera repugnancia. Pastor David. Yo podría identificar en esta área de manera personal dos frustraciones. Me he frustrado cuando tengo expectativas de algo, no sé por qué está pasando, no soy consciente de por qué no veo lo que yo esperaba o lo que quiero,
pueda ser bueno. Eso me ha traído una frustración. Pero creo que la frustración que más me ha dolido ha sido la frustración cuando yo sé qué es lo que debo hacer, quiero hacerlo y no lo hago. Y empiezo a vivir en un bucle, en un sistema o en algo que llego al mismo lado y se repite, y se repite, y se repite. Eso me ha causado muchísimo dolor y ha sido la frustración más grande que yo he tenido hasta el día de hoy, hasta esta etapa, cuando ese bucle se repite y quiero salir, sé y todo, y sé que todo tiene que haber acá, un cambio, tiene que haber algo y lo intento, es verlo, saber y no poder hacer nada de eso. Y me identifico mucho con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y continúa el versículo. En el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo ahí me conecté con Pablo. Yo dije, no soy el único, no estoy endemoniado. Algo me tiene que haber, algo tengo que profundizar en Dios. Y fue justo eso lo que usted una vez nos enseñó, que uno nunca puede resolver un problema en el mismo nivel, sino que uno tiene que ir a un nivel superior. Entonces, si yo veo que el apóstol Pablo, siendo apóstol, tremendo hombre de Dios, se frustra, reconoce algo en sí mismo, ¿cómo no me voy yo a frustrar con cosas que me pasan a mí? Entonces, y leyendo el texto, que los motivo muchísimo a que lo puedan leer, él resalta la carne, él resalta el pecado, y son palabras que se repiten mucho. Y son cosas que están a nivel alma, a nivel carnal, a nivel... Uno tiene que profundizar en el espíritu. Entonces, si hay alguien aquí que tal vez le pasó como a mí me pasó, como le pasó al apóstol Pablo, que vive en un bucle que se repite, en un círculo, uno sabe qué debe de hacer, uno sabe y no entiende cómo. Para mí, lo que a mí me ha salvado la vida y Dios utilizó esa frustración, retomo un poquito lo que usted dijo, fue profundizar, irme a otro nivel con Dios. Recuerdo las primeras veces que traté de leer la Biblia, no entendía, oraba, me frustré mucho con la relación personal con Dios. Me frustré mucho en el devocional. Mis mayores frustraciones y dolores ha sido con la relación que yo he tenido con Dios, como no lograba establecer algo, no lograba profundizar, oraba y no sentía que se abría nada, no vivía para nada. Eso fue muy frustrante para mí. Qué tremendo eso. Y era que yo tenía que subir a otro nivel. Claro. Tenía que meterme, así que sí. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que la frustración más grande la vivimos porque a veces uno se enfoca tanto en las iglesias, a lo mejor en los discípulos, pero yo creo que es verdad la frustración con uno mismo de a veces uno saber lo que puede hacer, el potencial que tiene y verse uno mismo fallando una y otra vez y fallándole a Dios y no poder lograr, claro, se vuelve como algo muy desgastante. Yo entiendo las palabras, yo creo que todos vamos a entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Bueno, va a llegar un día que vamos a tener cuerpo glorificado, ya va a cambiar todo, pero por ahora vamos a tener que batallar esto. Alison, ¿qué viene a tu mente, a tu espíritu? Como un poquito como el pastor David hablaba, también me reconozco mucho y sin haberlo hablado era una de las cosas que venían a mí cuando lo escuchaba usted hablar de esto, esa frustración que uno muchas veces tiene cuando uno quiere entender y no logra entender. Desde muy niña en la escuela, y creo que esto le pasa mucho a los jóvenes, a esta nueva generación, de que se le habla en la escuela de lo que no puede hacer, de lo limitados que somos. Pero en el momento que yo llegué a Cristo, pude tener la revelación de que en Cristo no hay límites. Pero empezar este proceso de cómo romper esas barreras interiores que son autoimpuestas por autoridades, pero también por uno mismo. Y vivir esta vida de que sí, ahí me quiere llevar Dios, pero esta es mi realidad. Y eso me llevó a mí también a lo mismo, de
doblar mis rodillas y Señor, sácame de esto. Este último tiempo he vivido, se lo comentaba a usted, me he sentido tan estrecha en mi espíritu. Ha habido una estrechez que lo único que ha salido de mí es un clamor de Señor, sácame de esta estrechez. ¿Qué es lo que no estoy haciendo y qué es lo que no estoy viendo? Y yo creo que cuando uno vive tiempos de frustración, como lo hablaba antes, la importancia de uno doblegarse delante de Dios, clamar y utilizar eso para poder ver lo que no estoy viendo, para sacar a luz y para poder mejorar, para abrirme camino en lo que no estoy viendo. Pero sí, claro, mucho de lo que ustedes están hablando, pero me he aprendido a conocer a través de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve cuando me ve a mí? Y eso creo que me ha ayudado a mí a romper muchas frustraciones interiores, complejos interiores, que aunque uno piensa nadie los ve, pero sí, están ahí. Uno tiene complejos, temores, que lo llevan a uno a una frustración. Pero a través de Dios, Él ha sanado eso, Él ha roto, porque muchas veces esas frustraciones se vuelven como cadenas. Así lo he vivido yo. Yo anhelo, yo quiero, y esto dice la palabra de Dios, pero me siento tan limitada y encadenada. Y ahí he aprendido a declarar, a hablar, pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo. La palabra de Dios dice de que yo soy más que vencedora a través de Él. Y he tenido que ir rompiendo esas limitaciones, frustraciones, para no caer en esa depresión. Claro, creo que un poquito como usted decía, tal vez para unas personas sea diferente. Por ejemplo, tal vez mi carácter es más fuerte y no me doy por vencida, pero también en este camino uno ha estado rodeado de discípulos y personas que han caído en depresiones muy fuertes, en esos ciclos de depresión, de que no logran romper, porque claro, se han dejado dominar por ese sentimiento, pero ahí la importancia de lo que usted decía, de salir, de no quedarse en esa cueva, sino de salir afuera, de creerle a Dios, de estar bajo esa lluvia del Espíritu. Y también esto de la frustración, Alison, está muy ligado a la perspectiva que uno tiene. Toda persona frustrada se está enfocando en algo equivocado. Y por eso a toda la gente frustrada, especialmente a Abraham, Dios en la Biblia, ¿cómo le trata los momentos de frustración? Génesis 15, por ejemplo. Abraham está frustrado, no tiene hijos. Dios le dice, mira hacia arriba. Cuando Lot se va de la vida de Abraham, dice que Abraham alzó sus ojos. Tú vas a notar que Abraham levanta la mirada en varias ocasiones, pero eso tiene un significado muy importante, porque siempre la gente frustrada está mirando lo equivocado y Dios les insta a cambiar la óptica, a mirar algo distinto, a poner su mirada en otro lugar. Y por eso toda persona que hoy trata con la frustración tiene que saber que casi siempre la frustración está ligada porque uno tiene una visión egocéntrica. Estoy pensando en mi empresa, mi estómago, mi familia, y estamos perdiendo la macrovisión, que esto no se trata al final del día de mí. Esto se trata de Dios, su reino, su visión, y no de mí. Así es. Entonces hay que aprender un poquito esas cosas. Y bueno, el tiempo se nos está yendo, Pastor David. Sé que no sé cuántas preguntas quedan, pero a ver, hagamos el milagro de alcanzar hoy. ¿Qué experiencias personales has tenido el panel de pastores hoy aquí y líderes con la frustración y cómo han salido de ella? ¿Qué pueden pensar a nivel ministerial, así sea con una prédica, con una célula, con una iglesia o con discípulos? ¿Qué les ayudó? A ver si puedo escuchar a dos personas acá hoy por lo menos. Bueno, una experiencia que tenía, bueno, en una de las primeras células que yo tenía, era, claro, tenía una célula como un grupo de 8 mujeres, con lo que yo estaba, porque era mi primera célula, estaba con ellos, sus hijos, ellos venían medianoche así a dormir en mi casa, yo iba a todos los juicios, estaba con ellos, yo estaba con ellos.
Tú ibas a los juicios, ¿te refieres a ellos tenían juicios? Problemas con sus ex esposos, el papá de los hijos, era así. Yo prácticamente... Tú eras la abogada. Yo era su abogada. El Paracletos, el consolador del espíritu. Y bueno, y estaba con ellos, con ella siempre. Siempre. Y un día me invitan a la casa. Me dice, te vamos a invitar a la casa. Yo voy ahí y me esperan las 8 ahí con sus hijos, todo. Y me dan la noticia que ahora van a ir todas a otra iglesia. Y yo así como, qué tremendo. ¿Van a ir a otra iglesia? Sí, porque en ese tiempo no teníamos cuidado de niños, porque estuvimos en Bandhog y en ese local no daba para eso. Pero entonces yo ya no voy a ser su líder así de célula. No, ya tenemos otro líder. Oh. Y yo pensaba que me iban a decir, estamos bromeando o algo así. Yo digo, ok, pero queríamos decir, íbamos a ir todas juntos. Y yo, claro, yo dije, ya, chao, me senté en el auto y bueno, era un... Qué tremendo, pastor. Era un dolor. Se me había olvidado que habías pasado por eso. Pero mira, era un dolor porque yo amaba, pero así con toda mi fuerza, con todo mi corazón, sus hijos, todo. Y claro, ahí la conclusión era que yo no sirvo para esto. Y recuerdo que me quería hasta meter abajo de la cama y yo no quería salir de ahí porque era un dolor, una frustración tan fuerte. Terrible. Era terrible, sí, era terrible. Así que tuve que comenzar de nuevo y lo único que puedo decir, lo que usted decía, hay que mirar arriba. Primero hay que mirar hacia adentro, ¿no? Mirar en qué me equivoqué yo, porque yo tengo que hacer eso, porque tengo que aprender. ¿Y descubriste algo? Yo había hecho las cosas en mi fuerza, porque claro, yo era una persona que si yo me decidía por algo, lo iba a lograr. Pero claro, tuve que reconocer que lo había hecho en mi fuerza y que no se puede y que Dios quería tratar conmigo. Y no me puedo recordar ahora exactamente el proceso, pero no me di por vencida. Empecé otra vez una célula y ya Dios empezó otra vez a hacer la obra. Pero fue un dolor, fue una frustración. Quise dejar todo, quise nunca más levantar una célula. Y en ese momento no sabías que ibas a llegar después a tener una de las redes de mujeres más grandes. Claro, yo nunca pensé en eso, nunca eso ha sido como algo sino que he querido obedecer a Dios, amo a Dios y hacer su voluntad. Claro. Pero sí aprendí. Pero ¿cómo te levantas de eso? ¿Cómo sacas fuerza? ¿Qué haces? Mira, yo creo que... Porque más de alguien está escuchando esto y ha pasado algo similar. Y alguien a lo mejor puede decir, no, yo dejo todo, pero ¿cómo alguien trata con eso en un momento así? Yo creo que yo personalmente veo que no tengo tantos así dones, por ejemplo, de música, de arte. Prácticamente no tengo ningún don, pero yo creo que lo que Dios me ha dado es la fuerza de seguir adelante. Muy bien, perseverante. Exacto, una perseverancia de todo. Creo que soy una persona que puedo ver algo positivo cuando pasa algo. Siempre tengo como la inclinación a ver. Entonces, gracias a que no tenías otros dones, seguiste haciendo esto. O si no, te tendríamos en la alabanza, en el teatro, filmando. De todo. Entonces, bueno, te lanzaste. Pero creo que eso es lo que Dios me dio, perseverancia, no darme por vencida y seguir creyendo. Pero me imagino qué terrible una reunión así. No, pero fue tanto. Yo en ese momento, claro, se me cayó la cara. Es de película, ¿no? Es terrible. De película, pero gracias a Dios. Y bueno, he entendido que todo tiene un proceso. Y sí, rápido, nada más quiero contar una experiencia también que me cambió mucho. Fue cuando ustedes compraron la casa ya en Iesquerá. Y claro, Dios me dio el privilegio de poder ir con ustedes. Sí. Entonces llegamos allá a mirar la casa y para mí la casa estaba bien. Estaba súper bien así como estaba la casa. Después usted, claro, lo compraron, lo arreglaron y yo pude volver a ir ese día que lo iban a inaugurar, se podría decir, que iban a ir a vivir allá. Sí. Y claro, cuando yo vi el cambio, eso era algo así impactante porque Dios me habló, porque Él me mostró así, también usted nos ve a nosotros.
donde tenemos que estar en Dios. Y pensaba que frustración debe ver que a veces somos tan lentos, tan así, como usted dice, uno mira a uno mismo, cuando hay que mirar lo que Dios puede hacer. Claro. Entonces, esa experiencia realmente me transformó. Y recuerdo cuando salí de ahí, vine llorando en el auto porque yo decía, Dios, ayúdame a ser rápido en ver, en obedecer, porque tú quieres hacer lo mejor de nosotros. Claro. Entonces eso, no sé si tiene tanto que ver con la frustración, pero... Sí. Más que nada, para que la gente entienda el contexto, compramos una casa que para mí había que rehacerla entera, pero yo veía los cambios. Claro. Y yo sabía lo que había que derribar, lo que había que pintar, como lo que había que hacer, y bueno, lo que compramos y cómo lo que es hoy es totalmente distinto. Exactamente, y es como el proceso. Yo creo que lo que yo entendí que hay un proceso. Hay un proceso. Y yo tengo que someterme a ese proceso. Y también, como las cosas están hoy, no es como siempre van a quedar, se pueden mejorar. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra experiencia? ¿Cómo han lidiado con la frustración en momentos ministeriales, Pastor David? No nos vayamos muy lejos. Recuerdo el año pasado. Ya. Fue en el verano, creo que fue. Sí, en el verano fue. ¿Qué hiciste? Recibí una agenda un poquito ocupada. Iba a predicar un par de veces en el verano. ¿Me entendiste a mí? Sí, apóstol, como nunca antes lo había entendido, lo entendí, apóstol. Tenía... nunca habías predicado tanto en tu vida. Nunca, apóstol, nunca. Y a ese nivel de exigencia. Así que yo trato de ser organizado, mis puntos, leer y todo, y preparar los temas. Y aparte le dije a Ana, voy a tomar estos 3 días. Me voy a meter con el Señor, voy a meterme en un cuarto y voy a buscar, leer. Y le dije a la gente, hice la agenda, preparé todo. El discípulo, si me van a llamar, sepan que no les voy a contestar a nadie. Voy a estar puro el Señor, descargando la revelación. Me metí en la habitación. Yo creo que hasta pasé noches ahí dormí. Apóstol, nada. No pude escribir nada, apóstol. Oraba, buscaba. Yo tenía hojas. Y no sé si usted ha visto en las caricaturas que están escribiendo. No, esto no, esta idea no sirve, la tiran, la botan. No. Yo no sé cuántas hojas Afira llené y nada me daba, no salía nada seco. Así que yo llegaba y escribía una frase. No, tengo que orar más. Estoy muy carnal, así que me iba a orar 1 hora orando. Padre, la revelación, Padre, no sé, orando, perdóname. Me arrepentí de cosas que seguramente habían hecho. Yo era el fallo. Pasaron los 3 días y no hubo nada más frustrante que llegar y mirar. ¿Inventabas hasta pecados para arrepentirte de ellos? No sabía, yo dije, yo tuve que haber, no sé, una pasada vida, haber matado a alguien, una cosa así terrible que no es. Yo reprendí esos 3 días, apóstol, terminan los 3 días y nada, ninguna oración, nada de lo que había escrito. Había un montón de hojas en la mesa donde yo tengo ahí una computadora y trataba yo, no había nada. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué le voy a decir yo al apóstol si esta cuestión no va a ningún lado? No le veía sentido a nada. Tras de todo era el primer tema y claro, eran, no sé, creo que eran, ese verano creo que fueron como 16 temas entre talleres de evangelismo, entre prédicas en Next, en Zen también. Había varias cosas y yo no tenía nada, así que me sentía presión. Eran 16 tuyos y 36 míos. Sí, no, yo creo que los suyos eran aún más, porque tras de todo usted viene de giras, viene de viajes, bueno, yo tal vez aquí lo hablo y parecía que fuera mucho, no es nada, no sufrí con jet lag ni nada, bueno, ok. Y yo recuerdo, ya pasan las semanas, salen ciertos temas, puedo arreglar ciertas cosas, pero para el primer tema que usted me había dicho que tenía que tomar, creo que ese tema era el primer retiro tras de todo y creo que ese también era donde había llegado gente de otros lados. Había creo que pastores también y todo eso. yo estaba frustrado. Yo estaba mal. Yo estaba mal. No, yo estaba...
llega el día, apóstol, tengo que ir ya de camino al retiro, a Betel. Y yo me sentía mal conmigo mismo, súper frustrado, porque yo decía, este nivel de mediocridad, yo nunca me ha pasado esto de que yo llego a algo, y no sé si esto es pues llegar un momento donde me tomé el tiempo. Yo le decía, Señor, tú sabes que yo tomé tiempo, tú sabes que lloré, tú sabes que yo busqué y no iba a nada. Pero recuerdo que voy manejando de camino y yo ya decía, no, no sé, voy a hablar con el apóstol, no sé qué le voy a explicar, no sé qué voy a dar. Y de camino estoy yo pensando en la prédica, estoy pensando a ver qué hago y de manera, en 3 días, en semanas de oración, de búsqueda, nunca pude conectar nada con nada y de repente de camino, manejando, empieza a conectar cosas. El Señor me empieza a hablar, me empieza a hablar, me empieza a hablar. Llegamos a Betel y llego yo y lo único que quería era puro sentarme a escribir y todo ese proceso y toda esta historia para solo aprender de parte de Dios en ese momento que lo que quería Él era hacer, era más allá de lo que yo hubiera podido pensar, de lo que yo hubiera podido redactar. Él quería tratar de manera personal conmigo, en la confianza, porque cuando uno quiere hacer las cosas demasiado bien y todo, ahí también va un poco de orgullo, ahí va un poco de quiero hacer todo bien y todo eso, pero también ahí van cosas que no están tan bien. Depende uno además de lo que uno puede decir, de lo que uno puede hablar, pero el Señor quería hacer algo diferente. El Señor me quería cambiar mi esquema, el Señor quería hacerlo a su manera. Y esto no le hago apología a la mediocridad y hacer las cosas para nada. Habías dedicado tiempo hasta para prepararte, días. Sí, y pude entender otra cosa de parte de Dios. Dios, si quiere hacerme esperar, si quiere llevarme por otro camino, se va a esperar hasta el último día. Me puedo imaginar, desesperante. Pero bueno, a veces es así y Dios finalmente se termina burlando de la frustración y le muestra que a su manera lo que no puedes lograr tú en tu fuerza en 3 días, Él lo puede lograr en un viaje de Kolstad a Betel en 1 hora. Increíble. Y ese es Dios. Estamos ya llegando al final. La última pregunta. ¿Qué otros consejos se le podría dar a las personas que están oyendo este podcast y están pasando una etapa de frustración en su liderazgo? Pastor Héctor, ¿qué consejo le podemos dar a personas? Que las personas pongan su plena confianza en Cristo. Se determine, primero es Dios en su vida y eso cambia todo. Se le va la frustración, la depresión, todo. El centro de su vida, Cristo. Cristo. En todo tiempo. Que Cristo sea todo. Todo y que sea guiado todo el tiempo por el Espíritu Santo. Lo restó. A ver, pensaba en este hombre que fue un día presidente de los Estados Unidos, de Abraham Lincoln. ¿Se acuerda del periodista que se acerca y le dice, no, lo que tú haces debe ser tan frustrante porque nunca has alcanzado nada, nunca has logrado nada? Y él lo mira y creo que con una risa sarcástica dice, lo que pasa es que todavía no he logrado el éxito. Entonces tú puedes ver de 2 maneras la frustración. Yo creo que entre la frustración y el éxito hay una línea. Uno decide cuál de las 2 aceptarla. Lo que uno no logra en el caminar con Dios no es que porque está frustrado, sino que todavía no ha llegado el tiempo de su éxito. No ha llegado el tiempo. Ahí está todo. Alison, ¿qué consejo le podemos dejar a la gente antes de terminar? La importancia de siempre hablarlo con la cobertura. Creo que ha habido áreas en mi vida donde he vivido frustración, pensamientos de que no lo voy a lograr. Y me viene en memoria ahora cuando hace más o menos 8 meses estábamos sentados en un lugar muy simple y usted me dice, ¿por qué no ha tomado el shakut? ¿Por qué usted no ha tomado la licencia de conducir? Y en ese momento viene esa frustración de que, este tema no lo quiero hablar, no lo quiero escuchar porque mi mente yo ya me había hecho la idea de que es algo de que yo no voy a poder y no lo voy a poder lograr. Y ese día yo fui libre. En el momento usted a mí me dice, yo sé que sí. Usted me hace una pregunta súper chistosa. Me dice, ¿tienes a Cristo en tu vida? Y yo así como, sí, apóstol, claro, yo creo en Jesús. Y me dice, bueno,
En el momento que tú recibiste salvación, en ese momento tú recibiste la mente de Cristo. Así que toda mentira del diablo, todo lo que el enemigo, todo pensamiento, toda frustración, hoy se tiene que romper en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Él, hay poder en su sangre. Y fue algo tan sencillo cuando usted me lo habló, cuando lo hablamos, le expresé lo que había vivido, lo que sentía, lo que pensaba. Pero ese día yo llegué a la casa y yo viví una liberación en mi mente, en mi alma, sentimientos, pensamientos que me decían de que no lo voy a lograr. Y yo tuve que, claro, tomar lo que usted me habló, tomarlo y creer que verdaderamente yo tengo la mente de Cristo y que tal vez todo a mi alrededor podía decir que yo no lo iba a lograr. Pero me determiné, tomé esa palabra y después de menos de 3-4 meses ya pude sacar la licencia de conducción. Entonces, ¿a qué voy? Muchas veces estamos trabados, frustrados, porque estamos metidos en nuestra cueva, estamos escondiendo cosas que pensamos que la gente no lo ve, pero la gente lo ve y obviamente nuestra cobertura, nuestra autoridad de poder ser transparentes y decir, esto estoy viviendo, necesito ayuda, Claro. de poder tener esa actitud de no quedarme derrotado, sino de pedir esa ayuda. Y cuando vamos con eso, también nuestra autoridad nos da claridad, nos da una palabra que va a romper cadenas y que va a traer claridad a nuestras vidas. Y hoy eres una conductora de Fórmula 1. Aleluya. Llegas... ¿En cuántos minutos llegas a Uppsala? 1 hora, un poquito menos tal vez. Oy, oy, oy. Bueno. No sabía que era usted. Ah, te pasó. Ayer cuando A ver, salimos... cuéntame. Ahora voy A ver, cuéntame. Ayer ¿A dónde? salimos de Escuela de Reino. ¿Ya? Y ella no salía. Usted sabe que el lado izquierdo Sí. es para adelante. No, ella no se movía. Iba rápido. Y yo no iba tan rápido. Y después paramos semáforo. Y yo no sé, la pastora. No me quería dejar pasar. No quería dejar... Ok, bueno, para que ustedes vean, la que no podía manejar ahora Es un... haciendo carrera. Bueno, yo diría para terminar, tratando este tema de cómo lidiar con las frustraciones, que para mí básicamente habría que revisar 3 cosas. Revisa tus expectativas, revisa tus motivaciones y revisa tus relaciones. ¿A qué me refiero con eso? Revisa tus expectativas. ¿De dónde viene lo que tú quieres lograr? ¿Viene de Dios o es algo que tú estás inventando? ¿Esa promesa que tú dices que cargas te la dio Dios o la has creado tú mismo? ¿Esa visión que tú dices poseer te la dio el cielo o fue inventada en tu propia alma? Lo segundo que te diría es revisa tus motivaciones. ¿Para quién estás haciendo lo que estás haciendo? ¿A quién realmente le quieres dar la gloria? Todos vamos a decir inmediatamente que le queremos dar la gloria a Dios, pero solamente Dios y nosotros sabemos qué andamos buscando detrás de esa conquista o cuando alcancemos dicho objetivo. Revisa tus expectativas, revisa tus motivaciones y diría finalmente revisa tus relaciones. Mucha de la gente que está frustrada en alguna etapa de su vida es porque también no se supo rodear de la gente correcta. La gente puede ser un factor desgastante sin precedentes. Por eso uno tiene que entender que Dios, así como te asigna un propósito, una visión, también te va a asignar gente correcta para dicha visión. Cuando nos rodeamos de gente equivocada, esas personas se van a encargar de acabar con tus fuerzas y en vez de servir a una visión, terminar sirviéndose de ella. Pero cuando te rodeas de gente correcta, ocurre todo lo contrario. Todo se potencia. 1 hace huir a 1000, 2 a 10,000. De repente, y de una forma milagrosa, extraordinaria, las fuerzas se multiplican. Por eso rodéate siempre para hacer los trabajos de Dios con la gente que Dios también te ha asignado a ti. Y cuando tú estás en una visión, Dios se va a encargar de la provisión de recursos, como también con
la suministración correcta de personas que te pueden ayudar para que esa visión que Dios te dio se pueda cumplir. Por eso, revisa hoy tus expectativas, revisa hoy tus motivaciones, revisa hoy tus relaciones. No tengas miedo a perder algo que Dios no puso en tu vida. No tengas miedo a morir a una expectativa que Dios nunca te dio. No tengas miedo a reconocer una motivación que realmente no es la correcta, sino falsa. Todo se puede restaurar y todo se puede arreglar en la presencia del Señor. Así que a todos ustedes que nos miran, si están pasando una etapa a lo mejor donde sienten frustración, desilusión, desánimo, depresión, que esto no tiene salida, recuerda que solamente Satanás es un padre de mentiras, porque Dios tiene la capacidad que donde Satanás te puso un punto, Dios lo puede volver una coma y seguir adelante contigo a pesar de las circunstancias. Y si Dios te llamó, como le dijo el ángel a Elías, levántate y come, largo camino te resta. Esperamos que este podcast te haya bendecido. Sigue adelante, Dios está contigo y recuerda las palabras del apóstol. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De acá de Estocolmo, gracias por haber estado con nosotros. Dios contigo y nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.